pongamos nuestra mente en la palabra y que nuestra mente empiece a girar, empiece a ejercitarse con la palabra de Dios, y en base a eso queremos platicar y compartir algunas cosas importantes. Romanos capítulo 1, primeros versículos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer para que sepas cuál va a ser el margen de nuestra lectura esta mañana. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Y con estos 7 versículos vamos a arrancar nuestra meditación o nuestra enseñanza del día de hoy. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios, con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, bendice tu palabra poderosa, usa tu palabra hermosa y permítenos hoy caminar en base a ella con lo que tú tengas para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Nosotros, hermano, nos identificamos con la Reforma y desde hace varios años lo hemos declarado cuando comenzamos a enseñar las 5 solas, y nos dimos cuenta que eso es una buena brújula, que es una buena ancla que Dios nos ha dado, porque estas 5 solas todas apuntan a Dios. Declaramos una identidad con esta herencia evangélica que tenemos. Y estas 5 solas valdría la pena que las volviéramos a estudiar todas las veces que sean necesarias. Ya las estudiamos hace un tiempo, las hemos recordado, pero bien valdría la pena que las estudiáramos y regresáramos a ellas todas las veces que sea necesario. Sola Escritura, es decir, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Sola fide o sola fe. La fe es el medio por el cual nosotros podemos ser salvos. No son las obras, ni portarnos bien, ni hacer servicio en la iglesia, ni dar diezmos y ofrenda, nada, no. Es la fe lo que nos conduce a la vida eterna. Solo Cristo, Él es el centro de la palabra, Él es el centro del evangelio, Él es el centro de la salvación y debe ser el centro de nuestra vida. Él es el rey, el sacerdote de nuestras almas. Solo Él merece la exaltación, el reconocimiento. Solo Él merece nuestra entrega, nuestra humillación. Pero hay uno de ellos, de estas 5 solas, que quizá, y digo quizá, se convierte en el centro de todas las demás. No quiero decir que la más importante, porque todas son importantes, pero sí en el centro de todas las demás. Porque quizá esta es la que responde al porqué de las otras 4, y esa es la sola gracia. Porque cuando hablamos de la gracia y entendemos la gracia, toma sentido la Escritura, porque la Escritura va a tomar autoridad en nuestras vidas cuando la gracia de Dios venga a nosotros. Entonces podremos darle el peso que la palabra tiene. La fe se alimenta de la gracia, o la fe alimenta a la gracia. Nadie puede reconocer que Jesucristo es su Señor y Salvador a menos que le venga como un regalo de Dios para poder hacerlo. Y absolutamente nadie le va a dar la gloria a Dios
todo el tiempo y en todas las cosas, a menos que venga por el Espíritu Santo el regalo para poder decir en todas las cosas, esto es por Dios, esto viene de Dios y esto es para Dios. ¿Quién puede decir que la pandemia del COVID es gracias a Dios? ¿Quién puede decir que la pandemia del COVID es para la gloria de Dios? Solo el que tenga la gracia puede decir eso, hermano, porque el que no le sea dada gracia va a maldecir, va a protestar y tal vez hasta se va a alejar de Dios. Entonces, como que la gracia se convierte en una especie de pegamento, de cemento que le va a dar fuerza a todas las otras cuatro. Por eso, hermano, es que comenzamos leyendo este pasaje del apóstol Pablo. La palabra gracia, hermano, aparece más de 150 veces en la Biblia. Más de 150 veces en la Biblia. Todas en el Nuevo Testamento. La gracia aparece en el Antiguo Testamento, pero aparece con otro contexto o con otra connotación. Casi siempre la palabra gracia tú la vas a encontrar emparentada en el Antiguo Testamento con la palabra misericordia, porque la palabra gracia y misericordia, hermano, van de la mano. La misericordia es una gracia y la gracia imparte misericordia. Así que si tú quieres encontrar un concepto de gracia en el Antiguo Testamento, tienes que estudiar la palabra misericordia. Pero en el Antiguo Testamento esta palabra aparece más de 150 veces. Y de esas 100 veces, por lo menos, es mencionado por el apóstol Pablo. Si esto es así, significa que el apóstol Pablo es el que usa en su vocabulario la palabra gracia de manera más constante. Pero no era nada más el vocabulario de Pablo. Era una idea, era un concepto, era una emoción, una realidad bien incrustada en lo profundo de su ser. Si hay alguien que desarrolla la doctrina de la gracia en la palabra de Dios, ese es el apóstol Pablo. Si hay alguien que desarrolla teología, doctrina, enseñanza, meditación acerca de lo que es la gracia, ese es el apóstol Pablo, convirtiéndose entonces, hermano, en el gran máster, en el gran maestro de la gracia. La gracia práctica la cumple Jesucristo. La gracia viva es Jesucristo, hermano. Él es la gracia activa. Jesucristo es la gracia vivencial, práctica, dinámica. Pero el apóstol Pablo es el que la explica. Todos vimos su gracia, todos fuimos testigos de su gracia, pero no todos la entendimos. ¿Cuándo entendieron la gracia los apóstoles? Hasta que Cristo resucita. Todos escucharon sus enseñanzas, escucharon su testimonio, vieron los milagros, vieron su proceder, su conducta, su sacrificio, su entrega, etcétera, etcétera. Pero no la entendieron. Terminaron llenos de miedo en el aposento alto. Cuando resucita, comienzan a entender la gracia. Porque si le podemos poner nombre propio a la gracia, ese sería Jesucristo. Pero Pablo la explica. Por eso, hermano, las cartas, no nada más del apóstol Pablo, sino todas las cartas del Nuevo Testamento, debemos considerarlas como instrumentos didácticos, como instrumentos de enseñanza, como un libro de texto para aprender lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, hermano, Pablo la desarrolla y ahora nos la ha dejado a nosotros. El Señor, por inspiración del Espíritu Santo, a través del gran maestro de la gracia, que es el apóstol Pablo. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Déjame parar rápido y darte ideas para tu acervo como hijo de Dios. Hermano amado, el evangelio fue revelado en los profetas. Si tú piensas que el evangelio comenzó con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos que corregir ese pensamiento. El evangelio comienza en los escritos del Antiguo Testamento. Es lo que dice Pablo. El evangelio de Dios que ya había sido prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras.
El Evangelio entonces está escondido en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es ese Evangelio? Es el mensaje acerca de su Hijo. Entonces el Evangelio es el mensaje acerca de su Hijo. Y si el mensaje acerca del Hijo fue escrito por medio de los profetas, eso quiere decir que Jesucristo está escondido en los profetas. Y cuando leamos el Antiguo Testamento debemos de leerlo para encontrar ahí a Jesús. La razón por la que nosotros debemos de leer el Antiguo Testamento es para encontrar a Jesús, que nació de la descendencia de David según la carne. Pablo deja claro que Jesucristo fue hombre, es el descendiente de David según la carne. Él fue hombre y fue declarado Hijo de Dios. Entonces no nada más fue hombre, sino que era Dios, con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad. Hermano, no es el tema ahora, pero quiero que notes cómo la palabra santidad se repite ahora por segunda vez. Y alguien dirá, ¿a qué hora se repitió o se mencionó la palabra santidad? En el versículo 1, cuando dice que Pablo fue llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Pablo está diciendo, yo fui llamado a ser santo, con el mismo espíritu que santificó a Jesús. Porque la palabra santo, hermano, no significa perfecto. Borra ese concepto engañoso, manipulador o manipulado que la Iglesia Católica le sembró al mundo. Santo es el que no peca, santo es el que no se equivoca, santo es el que es perfecto. Eso no es cierto. La palabra santo significa simplemente apartado. Aunque simplemente significa apartado, tiene más profundidad de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero cuando Pablo dice que fue apartado, lo que está diciendo es el mismo espíritu que llamó a Jesús para que fuera apartado, es el que me llamó a mí. Pero, oh sorpresa, también es el que te llamó a ti, hermano. Mira lo que dice al final, al final de lo que leímos, por supuesto, versículo 6, entre los cuales están ustedes, llamados de Jesucristo a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Entonces si alguien dice, bueno, pero es que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, él sí tenía que ser santo. Bueno, es que Jesús es Dios, él sí tenía que ser santo. Pero resulta que ahora viene el Señor y en su palabra nos dice, no, ustedes también tienen que ser santos, tienen que ser apartados, tienen que ser diferenciados. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese llamado de santidad? Continuamos, dice la palabra 5, versículo 5, es por medio de Él que hemos recibido la gracia. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia. Entonces, hermano, esa gracia que llamó a Pablo para que fuera santo, esa gracia que se manifestó en el Espíritu Santo para que fuera santificado Jesús como Hijo de Dios, es por medio de la gracia, y es lo que vamos a explicar ahora, que nosotros somos llamados también a ser santos. Entonces la gracia nos quiere salvar, o por la gracia queremos llegar a la salvación, o debemos llegar a la salvación, pero también es por la gracia que podemos ser santificados. Entonces en esta hora, hermano, quiero que enfoques así el mensaje. Un mensaje donde la gracia nos llama a la salvación, pero donde la gracia nos empuja a la santificación. No podemos ver la gracia solo como el medio para escapar del infierno y después vivir como se nos dé la gana. No podemos ver la gracia como el medio que nos rescata del infierno, pero después nos permite hacer lo que queramos y burlarnos de la propia gracia que hemos recibido. Eso no puede ser así. Cuando hablamos de la gracia, hermano, y hablamos de las doctrinas de la gracia que fueron enseñadas por los reformadores, muchos detractores o muchos ignorantes o muchos confundidos piensan que estamos hablando de que ahora que hemos recibido la gracia podemos vivir como queramos, pero no es así. El que conoce la gracia, el que es impactado por la gracia, es al revés, es movido a santificarse. Así que con eso en mente, déjame llevarte a Efesios capítulo 2, la gran expresión de lo que es la gracia que el apóstol Pablo nos da. Porque yo quiero hoy que miremos, hermano, no vamos a ver los 100 pasajes donde el apóstol Pablo menciona la gracia, ¿verdad? No acabaríamos. Pero quiero que veamos una pequeñita selección de esas 100 veces que el apóstol Pablo usa. Y quizá la más impactante, la más relevante, la más donde hay más luz para poder entender cómo
Pablo empieza a mirar la gracia es Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice nuestro Señor, yo sé que este versículo tú lo conoces, lo has escuchado y quizá muchos lo hemos usado para compartir el evangelio a otros. Porque por gracia habéis sido salvados. Amén. Por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje, hermano, es maravilloso, porque nos muestra estas dos características o estas dos fuerzas que tiene la gracia. Por un lado, la gracia que nos salva, y por otro lado, la gracia que nos santifica. Porque el versículo 8 es muy claro, dice, por gracia son salvos. Ahorita voy a explicar eso un poco más. Pero el versículo 9 nos dice, el versículo 10 nos dice que esto sucedió en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces, hermanos, la gracia nos salva, pero no para que sigamos siendo los mismos, porque si la gracia realmente nos salvó y seguimos siendo los mismos, entonces algo está fallando. ¿Estás aquí? Entonces algo no está bien. Entonces eso no fue gracia, eso fue quizá emoción. Pero la gracia dice que la gracia nos salva por medio de la fe. Qué interesante, dos de las solas están ahí, la gracia y la fe. Pero hermano, la fe nos salva, pero también nos lleva a buenas obras. ¿Cómo podemos nosotros saber que realmente la gracia nos ha llevado a la salvación en Cristo Jesús cuando somos llamados a hacer buenas obras? ¿Cuándo debemos de dudar de que somos salvos? Cuando no somos llamados a hacer buenas obras, y al contrario, quizá nos deleitamos en hacer malas obras, porque obviamente un cristiano, la palabra de Dios dice que un cristiano, aunque ya fue salvado, todavía no ha sido restaurado o todavía no ha sido transformado al 100%. Todavía tenemos un cuerpo de bajeza. Y hay muchos textos que nos dicen que el cristiano va a caer o que puede caer, pero no se deleita en su pecado, sino es llamado al arrepentimiento, es llamado a la reflexión, es llamado por su conciencia a buscar la renovación de su alma a través del arrepentimiento diario. ¿Estás aquí? Pero cuando un cristiano dice que es cristiano porque se congrega, porque se sabe algunos versículos de la Biblia, porque se sabe cantos y los canta en el culto, pero no es llamado a la reflexión, no es llamado al arrepentimiento, no es llamado al compungimiento, sino al contrario, se deleita en sus malas obras, debería de considerar si realmente es salvo. Porque hermano, no todos los que están en una iglesia local son salvos. No todos los que se congregan en una iglesia local son parte de la iglesia universal. La palabra dice que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Así que hoy aquí hay trigo y hay cizaña. Ahora, ¿soy yo quien va a decir quién es trigo y quién es cizaña? No puedo. Porque el Señor ha reservado eso a su Espíritu Santo y a sus ángeles en el final de los tiempos. Pero creo que tú sí puedes hacer una meditación de tu propia vida y decir, ¿me sigo deleitando en el pecado? ¿Realmente soy llamado a las buenas obras? Y si tu respuesta es no, creo que debes de considerar si has estado viviendo engañado. Porque quizá la gracia ha estado flotando a tu alrededor, pero nunca has dejado que te toque. Nunca has dejado que te impacte. Entonces la gracia puede estar flotando alrededor de ti, pero no ha hecho su impacto todavía. Dios nos salva entonces. Tenemos que responder una pregunta aquí. Una pregunta muy fuerte, muy importante y que tienes que hacerte hoy en tu vida. Quizá
tú piensas que la respuesta es fácil, que la respuesta es automática. Pues quizá piensas que la respuesta, que es una pregunta retórica y que no tendrías que responder a ella porque es obvio. Pero yo quisiera que te preguntaras, ¿qué es lo que te salva? ¿Qué es lo que te salva? Y número 2, ¿de qué te salva? Este pasaje dice que lo que nos salva es la gracia. Muchos piensan que lo que nos salva es la fe, pero no es así, hermano. La fe no salva a nadie. Escucha bien lo que estoy diciendo. La fe no salva a nadie. Porque hay quien tiene un concepto de fe donde la fe es la capacidad de creer. Y aunque la fe tiene que ver con el creer, no es todo lo que significa. Pero hermano, también Satanás cree. ¿Y qué? Y tiembla. También los demonios creen, pero siguen condenados. Entonces, hermano, la fe no salva a nadie. Y yo sé que quizá para muchos esto suena extraño, pero es que Pablo es muy claro. Pablo dice, por gracia sois salvos. Entonces lo que nos salva es la gracia. Y por eso tú deberías preguntarte si ya tienes la gracia de Dios. Porque alguien puede decir, yo tengo fe. Gloria a Dios, qué bueno. Pero si no tienes la gracia, entonces no eres salvo y sigues perdido en tus delitos y pecados y mereces el infierno. Y vas camino al infierno. Pregunta tú a la gente, ¿crees en Dios? Sal a la calle y haz una evaluación. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Y seguramente te vas a sorprender cuando escuches que la mayoría de las personas te van a decir, sí, sí creo. Pero pregúntales, ¿eres salvo? Y muchos de los que te respondan, sí creo en Dios, te van a decir, no lo sé, no lo sé, no estoy seguro. Ahora hagamos esta evaluación entre los cristianos que se congregan en una iglesia cualquiera y nos vamos a sorprender, hermanos, si hacemos un ejercicio de sinceridad y podamos preguntar, ¿crees en Dios? Claro, por eso me congrego, por eso cargo la Biblia debajo del brazo. Pero la siguiente pregunta, ¿y eres salvo? Todo aquel que es cristiano genuino debe de responder sí. ¿Y por qué eres salvo? Esa es otra pregunta interesante, porque si su respuesta es porque creo en Jesús, es respuesta equivocada. Según Pablo, la respuesta es porque la gracia de Dios me alcanzó, me encontró, me llevó, me tomó, me impactó. Y es aquí donde tenemos que hacer una pregunta. ¿Ya la gracia de Dios está en mí? Vamos a descubrirlo hoy, hermano. Quizá hoy muchos tendrán que decir, yo no soy cristiano, yo no soy salvo. La palabra dice que la fe es el medio, la fe es el vehículo, la fe es el transporte que nos va a llevar a la gracia, o a través del cual la gracia nos va a impactar. Por eso, hermano, ese conjunto o esa amalgama, esa batería que forman la gracia y la fe es importante. Hermano, no hay fe salvadora sin gracia. Pero tampoco hay gracia que te salve si la fe no te conduce a ella. Para que lo podamos entender un poco más, regresemos a Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, 16. Bien valdría la pena, hermano, que leyeras, si tienes oportunidad, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9 o 10 de Romanos, para que entendamos más la gracia. Pero dice ahí 4:16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Hermano, la justificación es por fe, dice Pablo en este pasaje. La justificación es por fe.
tenemos que creer en esa justificación, tenemos que creer en ese pago redentor que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La salvación es creer en Jesús. La salvación es declarar que Él en la cruz del Calvario pagó todos los documentos de deuda y que la ira de Dios fue satisfecha. Eso se llama justificación. Pero para que nosotros podamos llegar a esta justificación, hermano, tenemos que recibir un toque del Espíritu Santo, y ese toque se llama gracia. Entonces la fe nos lleva a la gracia y la gracia nos lleva a la fe. Hermano, cuando dije la palabra batería, no sé si todos entendieron, pero la palabra batería entre la gracia y la fe lo debes de entender en el contexto de un deporte, el béisbol. En el béisbol hay algo que se llama la batería. Y la batería de un equipo de béisbol es la comunicación y la relación que existe entre el pitcher y el catcher, entre el lanzador y el receptor. Y esa comunicación constante entre esta batería es lo que puede llevar muchos partidos de béisbol a la victoria o al fracaso. Esa comunicación constante y ese ir y venir de la pelota entre catcher y lanzador. Lo que se espera de una buena batería es que haya tan buena comunicación que solamente haya movimiento de pelota entre el catcher y el lanzador, y que todo un buen partido vencedor es cuando solo el catcher y el pitcher están jugando. Pero ¿qué pasa cuando hay una interrupción y el bateador del equipo contrario descifra al lanzador, o el lanzador comete un error y entonces hay un batazo? Entonces hay riesgo de que el partido se mueva en otra dirección. Bueno, tomando ese símil, tal vez muy poco ortodoxo, lo que se espera, hermano, de una vida cristiana salvada y regenerada por el Señor es que la fe y la gracia sean las que se estén moviendo en nuestra vida de manera constante. Y que solo la fe nos lleve a la gracia, y la gracia nos lleve a la fe, y la fe nos impulse a la gracia, y la gracia afirme nuestra fe. Eso es lo que se esperaría, y así es como funciona. La fe nos lleva a la gracia, pero no podemos nosotros tener la fe que nos lleva a Cristo Jesús si la gracia no se manifiesta primero en nosotros. Entonces, lo primero que yo quiero que afirmes hoy es que somos salvos por gracia. ¿Necesitamos fe? Sí, por eso dice el apóstol Pablo aquí. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Entonces la fe tiene que estar de acuerdo con la gracia. No podemos tener fe si no está de acuerdo con la gracia. Porque, ¿qué es la gracia? Es lo que voy a explicar ahora. La gracia, hermano, el núcleo, el centro, la parte más importante de la gracia se cumple en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde todo el plan maravilloso del Señor tiene su parte más álgida. Ahí es donde la gracia se manifiesta, y entonces tiene que estar de acuerdo la fe con la gracia, es decir, con lo que Dios nos dio, todo lo que Dios nos dio a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Porque alguien puede tener fe, pero fe en la ley, o fe en los ídolos, o fe en su iglesia. Pero cuando la gracia de Dios está de acuerdo con Cristo Jesús, entonces está de acuerdo con la fe salvadora. No sé, espero no estarte confundiendo. ¿Qué es lo que nos salva entonces? Es la gracia. La fe no nos salva, es la gracia, porque la gracia está de acuerdo con la fe y la fe está de acuerdo con la gracia. La fe es el medio, el conducto de la salvación, pero lo que nos salva es la gracia. Pero tenemos que entender ahora qué es la gracia, porque todos tenemos el concepto, sí, amén, la gracia es lo que me salva, ok, pero ¿qué es la gracia? ¿Y cómo usa Pablo la gracia? Es aquí donde yo espero que haya hoy una forma distinta de pensar que nos lleve a un avance en nuestra vida cristiana. La palabra gracia, pon atención aquí, para los que les gusta tomar apuntes, y a mí me bendice mucho y me encanta ver personas que toman apuntes, porque creo que van a aprender más que de aquellos que solo escuchan. La palabra gracia en el Antiguo Testamento siempre va a ser sinónimo de la palabra favor.
Eso significa, hermano, que en el concepto judío, en el concepto hebreo, la palabra o el concepto de gracia siempre va a ser un favor. Cuando se hace un favor, entonces se está haciendo una gracia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, aunque la palabra o el concepto favor continúa, el griego nos da una dimensión un poco más amplia o amplía el concepto. La palabra gracia en el Nuevo Testamento se traduce de la palabra caris, caris. De ahí viene la palabra conocida que nosotros escuchamos o conocemos de carisma. Cuando nosotros hablamos de una persona muy simpática o que tiene muchos dones o que es muy atractiva, a veces usamos la palabra carismático, ¿verdad? Es muy carismático, es muy carismática esa persona. Dentro del pueblo cristiano, la palabra carisma o hablar de carismático habla de ¿qué? De dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos relacionado la palabra caris dentro del pentecostalismo tradicional con los dones del Espíritu Santo. Bueno, precisamente porque esta palabra caris significa eso, simple y llanamente un don o un regalo. Un don o un regalo. La palabra don y la palabra regalo son sinónimos, son palabras intercambiables. Cuando hablamos de que una palabra tiene muchos dones, estamos hablando de que tiene muchos regalos, ¿verdad? Es que esa persona nació dotada de fuerza, o nació dotada de inteligencia, o nació dotada de, no sé. Lo que estamos diciendo es, la vida le regaló, o Dios le regaló. Es que, vieras cómo mi hijo está muy dotado para las matemáticas. Esa palabra dotado a veces lo usamos como para hablar de capacidad, pero la palabra don significa regalo. Lo que estamos diciendo es, tiene un regalo, nació con un regalo para las matemáticas. Ok. Con esto en mente, las personas que vivieron en el Nuevo Testamento, a las personas a las que se les habla en el tiempo del Nuevo Testamento, ellos cuando escuchaban la palabra gracia, la relacionaban con un don o con un regalo. Hoy, hermano, la palabra gracia nos cuesta trabajo a veces entenderla porque es una palabra que no es tan común en nuestro idioma natural. Pero en el griego, hablar de gracia es hablar de un don o es hablar de un regalo. Entonces, hermano, podemos decir desde este punto de vista que un primer concepto que la palabra gracia nos da es que Dios es un dador abundante de regalos o de dones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Podemos decir entonces que en aquel tiempo todos sabían, cuando se hablaba la palabra gracia relacionándola con Dios, todos sabían que Dios es el primer dador, es el primero que regala, el primero que otorga, porque a Dios nadie le gana a dar. Él no es deudor de nadie. Dios es el primero que toma la iniciativa para dar regalos. Por eso dice Pablo en Efesios, Dios dio dones a los hombres, ¿verdad? Y habla de los ministerios después. El ser humano, hermano, también entendemos, pensemos en la iglesia del primer siglo, cuando se habla del don de Dios, porque, hermano, el don de Dios es la salvación, el gran don de Dios. ¿Cuál es el gran don de Dios? La salvación, la vida eterna. Entonces el ser humano entiende que el don de Dios viene de Dios mismo y solo de Dios mismo, es decir, la salvación viene solo del Señor. Pero pensemos un poquito en el concepto de la palabra caris, gracia, y cómo la usaban, cómo la entendían en el primer siglo. Porque es un concepto, si nosotros lo traducimos como don o como regalo, quiero decirte que también se traduce como gratuito. El concepto, hermano, es un concepto que vas a entender bien en el sentido directo de la palabra. Pero, oh sorpresa, Pablo se atreve a usar la palabra carisma o caris, quiero decir caris, gracia, de una manera que fue muy dramática.
muy radical. Por eso el mensaje de hoy le hemos titulado el uso radical de la gracia. Pero primero déjame llevarte a cómo entendían los antiguos, y te vas a dar cuenta que muy seguramente lo entendemos igual hoy, después de 20 siglos. El concepto de cáriz, entonces, que entendían en aquel tiempo las personas, y que seguramente tiene una relación directa con lo que entendemos hoy como don, regalo, favor o gratuito, es impactado, cambiado, trasladado de una manera más fuerte, radical y dramática por el apóstol Pablo. Pero primero miremos cómo lo entendían en aquel tiempo y por qué fue tan, déjeme usar la palabra, tan reformadora, hablando de la reforma. ¿Cómo es que Pablo provoca una reforma con el uso de la palabra que más aparece en sus escritos, la palabra gracia? Cuando hablamos de regalos o de dones, lo primero que entendíamos en base al concepto de gracia es un concepto que tiene que ver con una función social o relacional. Hermano, ¿se dan regalos para formar relaciones o no? ¿O se dan regalos entre aquellos que ya tenemos una relación y queremos hacer fuerte la relación? ¿Se dan regalos a los amigos para fortalecer la amistad? Con un regalo se está diciendo: te amo, eres importante para mí, me interesas, ¿verdad que sí? Pero también, hermano, el concepto de un regalo también se usa para dejar un legado o una herencia. Cuando nosotros hablamos de un testamento, alguien deja un testamento, ¿a quién? A los que ama, a los que conoce, a los que son importantes, ¿verdad que sí? A los hijos, a la esposa, al sobrino, ¿verdad? Pero es un regalo, un testamento es un regalo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es un regalo que se deja post-mortem, después de la vida, cuando uno muere, pero es un regalo. Se dejan regalos, hermano, en celebraciones, cuando hay algo que celebrar, en un cumpleaños o en una boda. Ahora, cuando le damos un regalo a los novios y llegamos a la boda con un regalo, se da porque es una forma de decir: te amo, eres parte de nosotros. Tus amigos, tus familiares, tus papás, etcétera, los estimamos ahora en el día de su boda o de su cumpleaños y les damos un regalo. Y el regalo, hermano, de alguna manera habla, porque cuando uno abre el regalo, uno siente el valor que las personas le dan a uno. Somos valiosos y vemos el regalo y decimos: wow, nunca imaginé que esta persona me fuera a regalar algo. No importa si es grande o pequeño, dice que somos valiosos, ¿verdad que sí? Y los regalos también se dan de una manera para compensar un favor. La gracia en sí mismo significa favor. Así que cuando yo recibo el favor de alguien, muchas veces en respuesta, ¿qué hago yo? Doy un regalo. Es decir, respondo un favor con otro favor. Recibí un favor, una ayuda, un consejo, un lo que sea, y entonces yo doy un regalo, diciéndole: gracias, eres importante para mí, fue valioso lo que hiciste por mí, entonces yo te doy un regalo. ¿De acuerdo? Podemos decir entonces que los regalos son una manera de afirmar la amistad y de afirmar también nuestra lealtad. Afirmo mi amistad contigo, tú y yo somos amigos, nos amamos mutuamente, y un regalo lo declara. Muestro mi lealtad hacia ti dándote un regalo. Los regalos se dan cuidadosamente, se escogen con cuidado dependiendo la situación y también dependiendo la persona. Se piensa, cuando uno da un regalo, se piensa en la fuerza que tiene esa relación, y a veces escogemos el regalo en función de lo grande, importante, relevante, fuerte y firme de esa relación. En otras palabras, no es lo mismo quizás darle un regalo a los novios de toda la vida, que los conocimos desde que eran niños,
o darle un regalo a los novios que son quizá nuestros hijos, ¿verdad? Que darle un regalo a lo mejor a una persona que conocimos hace unos meses y que tuvieron la atención de invitarnos. Quizá pensaremos dar un regalo de mayor significado a mis amigos desde la infancia o a mis propios hijos que se están casando, que a esa pareja de amigos que son buenas personas, son amables, pero que quizá no conocemos de hace mucho tiempo. ¿Sí lo estás mirando? Porque entonces los regalos afirman amistad y afirman lealtad mutua. Los regalos se dan con cuidado entonces para manifestar a esa persona nuestro aprecio y lo valioso que ya son dentro de nuestra vida. Un regalo es un mensaje que dice: te doy un regalo valioso porque tú eres valioso. Apunta a eso. Te doy un regalo valioso porque tú eres valioso. Cuando se dan regalos, hermanos, nosotros somos discriminadores. Discriminamos, esa palabra que ofende tanto y que muchos quieren hasta debatir hoy, ¿verdad? Porque la palabra discriminación a veces se ha usado de una manera tan ofensiva. Sin embargo, hermano, nosotros todos discriminamos. Todos, hermano. Y cuando damos regalos, ahí, hermano, somos discriminadores. Porque nosotros decidimos a quién le damos, cómo le damos, cuánto le damos. O si sencillamente no le damos nada, ¿verdad? Porque nuestra alma discrimina y escoge a quienes le damos por lo que esa persona significa para nosotros, ¿verdad que sí? Ok, con esto en mente de lo que un regalo, recuerda, todo surge de la palabra gracia. Gracia es un regalo, gracia es un favor. Quiero llevarte ahora a cómo lo mira Pablo. Y obviamente cuál es la enseñanza a nosotros. Por principio queda claro que la gracia es un regalo. De eso no tenemos duda. La gracia es un regalo. Algunos han tratado de definir la gracia, seguramente lo has escuchado, como un regalo inmerecido, ¿verdad que sí? Aunque la palabra gracia no significa eso. La palabra gracia significa llanamente regalo. Pero ¿por qué en la mente evangélica está el concepto de regalo inmerecido? Es ahí, hermano, donde la gracia toma un punto de inflexión diferente. Porque cuando nosotros estudiamos al apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que él usa la palabra gracia y la pone, o más bien no la pone, la entiende de parte del Espíritu Santo como algo que Dios va a dar. Pero a diferencia del ser humano, el Señor lo hace indiscriminadamente. Ahí voy a explicar. Porque cuando Dios empieza a dar regalos, escucha, Él no va a tomar en cuenta el valor de la persona que lo recibe. Cuando Dios comienza a dar el regalo, su gran regalo, sencillamente Dios va a darlo sin tomar en cuenta la virtud de quien lo está recibiendo. Acompáñame a Romanos 5, capítulo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra ahí, porque está hablando de la justificación y la salvación por la fe. Dice, tal vez el versículo 1 para entender de qué viene hablando Pablo. Versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, perdón que te lo mencione así rápido, pero aquel que ya fue justificado por la fe va a tener paz. Los cristianos no tenemos que andar, hermano, llenos todo el tiempo de conmiseración. Tenemos paz todo el tiempo, hermano. Por eso es que yo te decía al principio, evalúa si tienes la gracia, porque la gracia, hermano, va a hacer que la fe se active y tengas paz. Si tú todavía piensas, ¿será que soy salvo? ¿Será que me voy al infierno? ¿Será que realmente el Señor hizo algo por mí y estás lleno de angustia? Hermano, evalúa, quizá la gracia no ha llegado a tu vida, porque el Señor te da paz. Pero dice, hermano, paz a través del Señor Jesucristo.
por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe. ¿A qué cosa? A esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que estar firmes? En la gracia. ¿En qué tenemos que estar firmes? En el regalo que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo nos lo da? Porque mientras aún, ahora sí, versículo 6, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entendamos, expliquémoslo. Aunque lo leemos y nos motiva, lo leemos y nos bendice, entendámoslo. Cuando éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Hermano, esto no es una gracia común. Esto es una gracia extraña. Esto es una gracia radical. Esto es una gracia que rompe todos los esquemas de lo que significa caris. Porque, hermano, el concepto de caris habla de un regalo al que hizo algo, o al que amamos, o al que es parte de nuestra vida. Pero el Señor dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por los impíos. ¿Sabes tú lo que es un impío? Un impío, hermano, es alguien rebelde. Un impío es el que no tiene ley. Un impío es el que no se sujeta a nada. Un impío es un desobediente. Un impío es alguien, hermano, que va buscando la inmundicia del pecado. Un impío es el que se revuelve en su vómito y se deleita. Un impío es un idólatra. Y la palabra dice que en su tiempo Cristo murió por los impíos. Eso no es gracia en el pensamiento común. Es una gracia superior. Es una gracia elevada. Porque ¿quién de nosotros sería capaz de darle un regalo a un asesino, a un violador, a un ladrón? Porque difícilmente habrá, aquí lo explica clarito, hermano, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Es decir, si aún entre los que son buenos, difícilmente alguien va a hacer algo bueno por el que es bueno. Es decir, ni a los buenos somos capaces de darle cosas, ni a los buenos somos capaces de ayudar muchas veces, menos al malo. Pero es muy claro, está hablando de dar la vida. Es decir, es muy complicado dar la vida por el que es bueno, mucho menos dar la vida por el que es malo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Aquí, hermano, el apóstol Pablo usa una frase que es un tanto sarcástica. Quizá hay alguno de ustedes que sí dé su vida por uno que es bueno. Falta que encuentres al que es bueno para que des la vida, ¿verdad? Pero por nosotros, con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, esto es gracia radical. Es un regalo muy extraño que nosotros como cristianos damos por sentado así. Cristo murió por nosotros. ¿Y qué hemos entendido? Que no tenía por qué morir porque no soy bueno, no éramos buenos, podridos en nuestros pecados. ¿Alguien entiende lo que es pecado? Hermano, Juan define pecado como la transgresión de la ley. Hermano, pero el pecado no es solo y pensamos la ley de Moisés. No, hermano, es la ley de Dios, que es más grande que la ley de Moisés. Y la ley de Dios es la ley del amor. El que comete pecado no está transgrediendo la ley de Moisés, está transgrediendo la ley de Dios. Y por lo tanto está diciendo: me importa un bledo Dios. Eso es un pecador. Un pecador es el que dice: me importa lo que diga Dios, cómo piense Dios, cómo quiera que hable, cómo quiera que viva, cómo quiera que piense, cómo quiera que camine, me importa un bledo Dios. Eso es un pecador. Un pecador es el que dice: voy a andar en mis caminos, voy a andar en mis
pasiones, voy a andar en mis placeres y no me importa la opinión de Dios. Y por lo tanto niega a Dios. Pero por eso dice la palabra que Cristo murió. Entiende, si la palabra caris en el primer siglo lo entendían como un regalo que se da a quien se ama, como un regalo para hacer fuertes las relaciones, como una herencia a aquellos que son valiosos para nosotros, ¿cómo es ahora que viene Pablo y dice hay una gracia diferente? Porque ¿quién de ustedes serían capaces de darle un regalo? Hermano, a veces ni a nuestros hijos les damos regalos cuando ellos se comportan de una manera impropia. A veces hasta lo que les damos se los quitamos a nuestros hijos. Ah, te portaste mal, te quito. Hiciste algo incorrecto, te prohíbo. Pero viene un Dios que dice, aunque eres un pecador, voy a dar mi vida por ti. Entonces la gente escucha. Imagínate a las personas del primer siglo que no tenían ninguna enseñanza acerca de la gracia de Dios, que no tenían ningún concepto preconcebido teológico o doctrinal acerca del sacrificio de Jesús, que lo único que sabían es que se daba un regalo a quien se ama. Y ahora viene Pablo y dice, mereces la muerte, mereces ir al infierno, no mereces recibir absolutamente nada, pero viene Dios y te da un regalo. A ti que eres un desconocido, que eres un ignorante, que eres un impío. Por eso, hermanos, las iglesias de hoy están llenas de cristianos que tenemos un concepto religioso de la gracia y como estribillo decimos, sí, la gracia es un regalo no merecido. ¿Y te has preguntado si tú lo mereces? ¿Si yo lo merezco? ¿Te has preguntado si el día de hoy sigues siendo tú merecedor? Porque si tu respuesta es, sí, yo lo merezco, por eso me comporto como se me pega mi gana, entonces, hermano, tú estás excluido de la gracia de Dios, no porque Dios te excluya, sino porque tú no has recibido esa gracia, porque la gracia de Dios no es excluyente. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Y hermano, quiero que entiendas aquí, porque a veces pensamos en la sangre y pensamos en la sangre que nada más se virtió así. Pero la sangre de Cristo significa que el Señor nos dio un regalo a través de una forma violenta. No está hablando nada más de la sangre que se derramó y dejó un chorro ahí tirado al pie de la cruz del Gólgota. Se está refiriendo a que el Señor escogió una manera para sacudirte, para que veas, para que te quede claro, de una manera violenta. Fue un regalo, hermano. Por eso la gracia, hermano, ¿cómo podemos concebir que fue un regalo que de una manera violenta nos fue dado? Por su sangre. Por eso Pablo es insistente. No nada más dice fuimos justificados por Dios o fuimos justificados por Jesús. Quiere aclararlo. Fuimos justificados por Jesús por su sangre. No te olvides. Fue violento el sacrificio. Fue atroz la manera en que Él lo hizo. No fue un paro cardíaco. No fue acostado en su cama y se quedó dormido. Fue violento para que tú, primero, te quede claro que era para ti, y segundo, sepas de qué te libró nuestro Señor. Ahora somos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Quiere decir, hermano, que la mano de Dios estaba levantada. Su mano poderosa, llena de ira, estaba levantada para llevar al infierno al impío, al pecador. Pero la gracia de Dios se movió. Y entonces Dios, hermano, a través de la obra del pacto que se cumplió en Cristo Jesús, Él dijo, no voy a soltar mi mano de destrucción, sino por la sangre poderosa del Hijo voy a dar un regalo. Y en vez de destruir al impío y al pecador, por la gracia, por el regalo, voy a darles vida eterna. Hermano, vamos a avanzar, pero tenemos que avanzar con esta base. Entonces, hermano, dejemos claro,
Dios le da el regalo a los que eran sus enemigos. ¿Quién da regalo al enemigo? Hermano, la historia nos enseña que hubo un pueblo que le dio un regalo a sus enemigos. La guerra de Troya. Y cuando le dieron un regalo a sus enemigos, en ese regalito estaba escondido un virus que destruyó Troya. Pero Dios no es alguien que use un regalo como una estrategia para destrucción. Él es honesto, Él es transparente, Él no juega, hermano. Y cuando Él envió a Jesús como un regalo, no lo hizo escondiendo un virus dentro, lo hizo escondiendo salud, salvación, plenitud, paz, gozo, justicia. Todo eso venía escondido en Jesucristo. Jesús no es un caballo de Troya. Jesús es un acto sublime, extraño, radical, de compasión y de misericordia. Por eso, hermanos, los del primer siglo se quedaban impactados cuando decían: ¿quién le puede dar un regalo a un enemigo? ¿Quién es capaz de darle un regalo a quien no vale nada? Si a los enemigos lo que les deseamos es que se mueran. Maldición, destrucción. Y viene Dios y dice: mi deseo es que vivas, que tengas fuerza. Ese es mi regalo. Al que no era pueblo, lo hizo su pueblo. A los que no éramos sus amigos, nos hizo sus amigos. Íbamos en un camino totalmente opuesto. El Señor nos da un regalo. ¿Y cuál fue ese regalo? De hacernos suyos. No éramos de Él y nos hizo suyos. Por eso la gracia preciosa, hermano, es un regalo invaluable, porque caminábamos así, hermano, con el montón de gente al infierno, por el camino ancho, dice el Evangelio. Y de repente la gracia empezó a tocar. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Que no a todos. ¿Cómo es que Dios empezó a repartir gracia? No me lo preguntes, no lo sé. La palabra dice que por su voluntad, que por el arbitrio de su voluntad, de su libertad, Él empezó a escoger y dijo: tú vas a ser mi amigo, tú vas a ser ahora mío, tú vas a ser ahora parte del reino. Todos éramos enemigos, pero el Señor empezó a repartir su gracia. No éramos su familia y ahora somos su familia, hermano. Dios no le dio regalo a su esposa. Dios le dio el regalo a una que no era su esposa para hacerla ahora su esposa. Porque cualquiera le da un regalo a su esposa. Cualquiera, ¿verdad? Es mi esposa. Pero darle un regalo a la que no es la esposa, para luego hacerla esposa. No éramos sus hijos, hermano, no lo éramos. La palabra de Dios dice que el Señor nos escogió para que fuéramos hechos hijos de Dios. No nos dio el regalo de la salvación porque ya éramos sus hijos. La palabra dice que nos dio su salvación para que fuéramos hechos, como dice Juan capítulo 1, y a los que creyeron en su nombre les dio la potestad, les dio el derecho, o si tú quieres, les dio la gracia de ser hechos hijos de Dios. Eso es gracia, o es esta gracia que el Señor nos muestra. Por la gracia de Dios ahora podemos acceder a todo esto. Dios, Pablo nos deja claro algo. Mira quién es Dios y entiende quién es Dios. Dios le está dando gracia a personas que no tienen ningún mérito. Ahora dijimos al principio que que la gracia es un favor o un regalo que se le da a alguien que te hace un favor, ¿verdad que sí? Pero dime, ¿qué favor le hicimos a Dios para que Él nos diera gracia? ¿Qué favor hicimos? Ahora, Dios nos da un regalo, nos da un favor, ¿verdad que sí? Ahora la pregunta va en sentido contrario. ¿Podemos nosotros ahora pagarle ese favor al Señor? Es decir, darle una gracia al Señor, corresponderle con algo por ese regalo que nos dio o ese favor que recibimos gratuitamente en el amado. ¿Podemos nosotros ahora dar algo? La respuesta es no.
Entonces, hermano, es una gracia que nos da a personas que no tenemos capacidad de hacer absolutamente nada para responder a este regalo. Mira lo que dice Romanos 4, capítulo 4 y 5. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entendamos bien, el que trabaja se le debe un salario, ¿estás de acuerdo? Ya trabajaste, entonces te debo, te voy a pagar. Pero el que no hizo nada y se le paga, ¿cómo se llama eso? No se llama salario, se llama regalo. Por eso, hermano, ¿quién puede decir es que yo trabajé, merezco que Dios me salve? Es que yo hice tantas cosas buenas, hice tantas cosas que son correctas, merezco que Dios me dé algo. Muchos cristianos así nos comportamos. Hay que entender, hermano, el Señor nos dio una gracia y todos los días nos sigue dando su gracia. Porque aun cuando somos cristianos no tenemos nada para responder, no tenemos con qué pagar, con qué devolver. Y en vez de devolverle con amor, con obediencia, con esfuerzo, con santidad, a veces devolvemos, hermano, el favor recibido con apatía, con ignorancia, con descuido, con deshonor y con desamor. Cada vez que nosotros dejamos de leer la Biblia, le estamos diciendo, lo que tú hiciste por mí no vale nada. Porque aún leyendo la Biblia 1000 veces no podrías pagarle lo que Él hizo por ti. Pero si no la lees, cada vez que dejamos de orar le estamos diciendo, lo que tú hiciste, ¿qué hiciste? Como para que te hable, como para que te esté diciendo. Pero ni siquiera 1000 años de oración, hermanos, serían suficientes para que pudieras justificar todo lo que Él ya dio. Pero si no estamos orando, estamos siendo miserables. Porque la gracia ya la recibimos, pero todos los días la gracia de Dios se acumula, la gracia de Dios se expande o se comparte. Porque por eso es que la gracia nos lleva a la salvación, pero después nos tiene que llevar a la santificación. Dios le dio su salvación a personas que no tienen ningún mérito, a personas que no pueden regresar el favor ni lo pueden responder o corresponder. No tiene Dios ninguna deuda contigo. Dios no te debe nada porque no has hecho nada, ni hiciste ni has hecho nada. El apóstol Pablo es claro, hace una gran diferencia entre la gracia y trabajo. Y él dice, si tú crees que has trabajado, entonces piensas que mereces una paga y que Dios te debe. ¿Cuántos estaremos caminando pensando que Dios nos debe algo? Tantos años de pastor, Señor. Tantos años de cristiano, me debes. ¿Qué nos debe? Y entonces Pablo dice, ubícate. Tenemos una gracia radical, una gracia diferente, una gracia donde no es algo merecido, sino es una gracia que solo a Dios le plació darte, no por un trabajo hecho, no por algo que puedas trabajar, ni siquiera por lo que vas a poder hacer, absolutamente nada. Es lo que hiciste para merecer esta gracia. Es un don de Dios, es un regalo, no porque eras conocido, no porque habías hecho, sino aún desconocido, aún miserable, Dios se apiadó de ti y te ha dado el regalo maravilloso de la gracia en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 11, damos un aplauso al Señor, amén. Y vayamos a Romanos 11. Vayamos a Romanos 11. Capítulo 11, versículo 5. De la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente. Recuerda, está hablando de Elías, de cuando Elías hizo aquella manifestación de fuego que destruyó a los profetas de Baal y que el Señor después le dijo en su depresión, tengo 70 o 700 profetas que no han doblado rodilla ante Baal. 7,000 hombres, ¿no? Mira, me quedé corto, 7,000 hombres. Haciendo una reflexión de ese pasaje de la palabra,
dice Pablo, y de la misma manera ha quedado en el tiempo presente un remanente. Pon atención. Conforme, pon atención, por favor. Tus oídos bien abiertos con lo que sigue. Escúchalo. Un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Déjame parar ahí. Señor, qué grande, qué bueno, qué maravilloso eres. Esto es sorprendente, porque quiere decir que la gracia de Dios fue por elección. ¿Te has preguntado por qué tú estás en esta iglesia congregándote, escuchando la palabra de Dios, mientras que hoy hay una persona revolcándose en su casa con una, ¿cómo se llama? Una cruda terrible, una resaca porque el día de ayer se drogó, se embriagó, se revolcó con prostitutas y hoy está preocupado porque no sabe si tiene gonorrea, sífilis o sida? Y aún ahí Dios puede manifestar su gracia en esa persona. Yo no lo sé, pero tú estás aquí, escuchando la palabra de Dios, sentado en una butaca cómoda, en un lugar seguro, en un país donde todavía se puede predicar y leer la palabra de Dios. Y no tiemblas. Fue una elección. Fue una elección. Mi hermano, cuando las personas mueren, nosotros, para ser empáticos y ser amables, le decimos: ay, el Señor lo tenga en su santa gloria. Pero ¿quién sabe? La realidad es que a lo mejor el Señor lo tiene en el terrible infierno. Ay, no, Dios no puede ser capaz de eso. ¿Cómo no, hermanos? Si Dios es justo. Dios no va a mandar al infierno injustamente a nadie. Dios no tiene por qué no ser justo. Sin embargo, Él elige, y esa elección es gracia. Y que, ¿quién le puede decir al Señor, dice Pablo, a quién escoger y a quién no? ¿Quién es más grande que Dios? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más poder para decirle a Dios a quién escoger? Dice la palabra: a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Dice la palabra: a Moisés llamé, y a Faraón endurecí. ¿Y quién le dice a Dios que no puede hacer eso? Si Él es Dios poderoso, soberano. Pero cuando Él dice: a Jacob amé, a Moisés llamé, ¿sabes cómo se llama eso? Gracia. Porque dime, ¿acaso fue Jacob mejor que Esaú? ¿Acaso fue Jacob bueno y Esaú no? ¿O no eran los dos malos? ¿O no eran los dos perversos? Porque a veces pensamos: es que Jacob era el tramposo, pero Esaú era un violento. Pero escoge a uno, elige a uno. ¿Sabes cómo se llama esta lección? Gracia. Alguien dice: ay, pero es que Dios es tan bueno que Él elige a los dos. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios es tan justo que los dos merecen ser condenados. A veces nos ponemos a pensar al revés: es que si Dios es amor, entonces Dios va a salvar a todos. Pero el amor también es justo. Y en el amor, hermano, también se merece corrección. Y por amor, la justicia se debe de pagar lo que cada uno merece. Sin embargo, hay algo que se llama gracia. Gracia. Y en esa gracia es donde Dios elige. ¿Acaso Moisés era mejor que Faraón? Moisés, ¿no dice la palabra que mató a un egipcio y luego se escondió y se hizo ojo de hormiga, como que aquí no pasó nada? ¿Qué te parece que Dios llama a un asesino para que fuera el libertador de su pueblo en Israel, en Egipto? ¿O hay alguien que diga: Dios así decidió en su soberanía? ¿Y cómo se llamó eso que hizo? Se llama gracia. De la misma manera que ha dado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Sabes qué es un remanente? En sastrería, hermano,
Cuando el sastre está recortando, el patrón, los que saben de sastrería o de confección de ropa saben eso, pone el patrón, recorta y va haciendo un recorte de la manga o de la falda o de lo que sea, y va haciendo un recorte y ya tiene el patrón. Pues lo que sobra y tira a la basura, eso se llama remanente. ¿Cómo se le llama a el hecho de que esto que tiene patrón y tiene forma se queda ahí? Pero viene alguien y recoge el remanente y esto lo guarda. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama gracia, porque lo vil y despreciado del hombre escogió Dios, porque lo desechado, lo que no era, para que fuera. Hermano, yo soy hijo de un sastre. Mi padre es sastre de profesión, por muchos años ejerció eso. Y hermano, ahora lo entiendo, yo era un cazador de remanentes, porque cuando mi padre recortaba en casa y arrojaba al bote de basura, yo estaba esperando a que él terminara de recortar para lanzarme al bote de basura donde él tiraba su pedacería de tela, porque yo con esa pedacería de tela yo la recogía. ¿Sabes cómo se le llama eso? Redención. Yo redimía esos pedazos de tela. ¿Y sabes qué hacía con esos pedazos de tela? Le hacía ropa a mis muñecos, o le hacía capas de superhéroes, o si eran remanentes un poco más grandes, me hacía antifaces, hermano, y entonces ya era Batman. Eso es lo que Dios hace, hermano. Él decide. Y en su elección, ahora quiero decirte que cuando yo recogía los remanentes, también yo hacía una elección, porque entre todos los remanentes, yo decía, este sí, este está muy pequeñito, este no me sirve, este no tiene la forma, etcétera, hermano. ¿Quién le va a decir a Dios que no puede hacer eso? Y entre el remanente dice, Dios tiene un remanente, desechos, pedazos, viles y menospreciados. Y entre esos dice, Él tiene un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Dios le dice a su iglesia, tomando la alegoría de Elías, Elías llorando, Señor, Señor, todo Israel es idólatra, todo Israel no quiere nada contigo, tienen la ley de Moisés, tienen testimonio de las grandes obras que Dios hizo con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero quieren ser idólatras. Van tras los Baales, van tras Astarte, van tras su propio corazón, van tras las prostitutas que están adivinando, van tras los apóstoles modernos. Y Dios le dice a Elías, Elías, no llores, porque tengo un remanente. ¿Cómo? Sí. Tengo un grupo de personas que todos desprecian, que le llaman aleluyas, que les llaman fanáticos, que hablan de la santidad, que están cuidando de que el mundo no entre a sus vidas ni a sus cultos. No han doblado rodilla ante el mundo, ni ante el feminismo, ni ante el homosexualismo, ni ante todos los ismos que hay en el mundo. No han doblado su rodilla ante las influencias de la música, de la cultura, de la ciencia, de la malmente llamada ciencia. Tengo un remanente, 7,000 hombres. Así que toma ánimo, Elías, tú no eres el único. Y yo pregunto, ¿cuántos podemos hoy tomar ánimo diciendo, no soy el único? Yo creo que hay otros que se quieren santificar como yo quiero santificarme hoy, que se quieren congregar como yo me quiero congregar, que quieren servir como yo quiero servir, que quieren salir de la mediocridad evangélica, que quieren salir de la tibieza que la pandemia ha provocado. Esos 7,000 hombres y mujeres que la pandemia ha mantenido ahí en sus casas, pero que su corazón arde por volverse a congregar, por volver a servir, por volver a evangelizar, por volver a aprender de la palabra, están siendo llamados hoy. Esos jóvenes que quieren levantarse como voz de Dios en su generación,
están siendo convocados hoy. La gracia de Dios te está llamando. ¿Cómo vas a responder? Pero si es por gracia, ya no es en base a las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Mira, hermano, este pasaje que parece un juego de palabras, lo que está diciendo el Señor es, o la gracia es por gracia o es por obras. Es decir, o te lo ganas o no te lo ganas. Porque si tú no te lo ganas, entonces todo el mérito es de Dios. Pero si tú dices que te lo ganas, entonces haz completa la obra. Pero si tú no puedes hacer completa la obra de tu redención, entonces niegas la gracia y también te anulas a ti mismo. Entonces tú decides, ¿va a ser por tu mérito o los méritos de la gracia? ¿Va a ser porque tú crees que lo mereces, o hoy te vas a humillar y vas a reconocer que la gracia es radical, que la gracia nada puedes hacer, nada hiciste, ni nada podrás hacer en un futuro, y que estás profundamente necesitado de que Dios intervenga en tu vida, no nada más para salvación, sino para santificación hasta el día de su venida? Decide hoy, ¿serás parte del remanente, lo vil y despreciado del mundo, que por gracia es recogido para santificarse y hacer la obra de Cristo, o vas a ser del patrón, de ese maniquí que el mundo está construyendo, y sentirte orgulloso porque te gusta lo que al mundo le gusta, te vistes como el mundo se viste, te pintas las greñas como las muchachas del mundo se las pintan, usas ombliguera como las chicas del mundo usan ombliguera, andas picando de chica en chica como picaflor porque todos los jóvenes del mundo piensan que son más machos y andan con una y con otra. O vas a decir, voy a hacer la diferencia porque la gracia de Dios me ha llamado para que yo sea remanente. ¿Vas a ser del patrón del mundo? ¿O vas a ser del remanente que la gracia de Dios llama y está llamando hoy? La gracia depende absolutamente de Dios. No sé si ya te diste cuenta. No sé si a estas alturas del partido ya te diste cuenta que uno no puede hacer nada para que la gracia de Dios actúe. No te puede salvar y no te puede santificar. No puedes hacer cosas que agraden a Dios para que seas salvo, ni tampoco puedes hacer obras que agraden a Dios para que el evangelio sea modelado en tu vida. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Hermano amado, no existe la autosantificación, porque si fuera autosantificación entonces son obras. Si alguien dice yo me voy a autosantificar y yo voy a demostrar que puedo ser muy buen cristiano, hermano, tampoco lo vas a lograr. Entremos a la parte final del mensaje, porque la parte final del mensaje dice Pablo, capítulo 1 de Romanos, que esta gracia que hemos recibido en Cristo Jesús es para nosotros los que hemos sido llamados a ser santos. Y si hemos sido llamados a ser santos, tenemos que comenzar impactándonos con esta gracia radical, inmerecida, para que entonces ahora supliquemos al Señor que nos ayude en esta segunda etapa de nuestra vida cristiana. Porque la segunda etapa de la vida cristiana, yo no sé tú, pero yo he fracasado. Y qué bueno que he fracasado, porque abre la puerta para que el que no fracasa actúe en mi vida. Para que el que no fracasa me ayude en mi santidad. Hermano, yo conocí al Señor en una iglesia donde la santificación era una enseñanza constante. Tal vez por eso, hermano, mis primeros años de juventud como cristiano, había un hambre en mi corazón para hacer algo para Dios. De los 16 a los 21 años antes de que yo fuera pastor, hermano, hubo una lucha terrible, terrible contra mi propia manera de ver la vida. Porque el anhelo de mi corazón era consagrarme, consagrarme. Los jóvenes no andábamos hablando de qué muchacha íbamos a conquistar, al menos no con los que el Señor me permitió en su gracia. ¿Y ahora qué muchacha? ¿Ya viste la que llegó? ¡Wow! ¿Quién se le va a lanzar? Hablábamos de cómo me voy a consagrar, cómo vamos a pelear contra la pornografía. Hermano, en mi generación, hermano, un día llegó un joven y nos dijo:
hagamos esto. Imprimamos esas calcomanías. ¿Y sabes qué eran las calcomanías? Eran calcomanías diciendo: yo puedo vencer la pornografía con Cristo. ¿Y sabes qué pasó con todos los muchachos? Al menos yo fui impactado, porque yo sabía que había una batalla contra eso. Todos los hombres tienen pelea contra la pornografía. El hombre que diga que no batalla contra la pornografía miente. No lo hablamos, no lo decimos, pero hay una pelea ahí. Y no es una pelea que vamos a ganar con nuestra propia fuerza, porque no, la autosantificación, hermano, solo produce dolor en el alma. Dios no quiere que nos convirtamos en hombres que se autolatigan el alma y dicen: soy malo, soy miserable, soy lo peor. Hermano, no quiere que nos autoflagelemos. Quiere que seamos firmes y nos tomemos de su gracia y digamos: en el nombre del Señor, con la palabra, con las doctrinas de la gracia, con los medios de gracia que el Señor nos ha dejado, podemos hoy obtener esa gracia para santificación. Porque ya recibí la gracia para salvación, y el que recibió la gracia para salvación, escucha, va a anhelar santificarse. ¿Sabes qué dice el apóstol Juan? El que ha recibido esto y está hablando de la salvación, se santifica a sí mismo. Eso dice Juan. Pastor no está diciendo que no hay autosantificación. Entendamos, cuando dice que nos santificamos a nosotros mismos, se está refiriendo a que nosotros dependemos del Señor, de su Espíritu Santo, para que esto se produzca. ¿Sabes qué dice Pablo en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y 5? Dice: porque el Señor nos ha llamado a santidad, que nos apartemos de inmoralidad sexual. Y más adelante dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santos hasta la venida de Cristo. Y entonces viene el impacto. ¿Cómo voy a lograrlo? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo voy a lograrlo? El apóstol Pablo apela a la gracia. Vuelve a la gracia maravillosa del Señor. Y en el siguiente versículo dice: fiel es el que os llama. ¿A qué nos llama el Señor? A ser santos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso es gracia. Él te llama y Él lo hace porque es un regalo. Hermano, el que ha sido objeto de la gracia responde, porque si no hay respuesta al evangelio, entonces el evangelio, mira, hermano amado, ¿sabes por qué hay tantos espectaculares? Para ver a cuál respondes. Tú vas manejando, vas en un transporte público y ves un montón de letreros por todos lados, pero no a todos respondes. Tú estás viendo y hay alguno que respondes. Cuando estás viendo la televisión o estás viendo las redes sociales, ¿por qué, hermano, hoy las redes te bombardean con un montón de información o de comerciales también? Para ver a cuál respondes. Y hay algunos hermanos que respondemos: ¡ah, qué interesante! O esto lo necesito. O esto es de mi agrado. Y hoy, hermano, te mandan anzuelos a tu tamaño. Las computadoras, hermano, tienen algoritmos que te estudian, te analizan. Y entonces, ¿te gustan los juegos? Te mandan juegos. ¿Te gustan los carros? Te mandan carros. ¿Te sientes solo porque no tienes pareja? Te mandan para que consigas una pareja. Porque quieren que respondas. Hay que responder al evangelio. También, hermano, hay que responder a la gracia. Y cuando la gracia ha hecho su trabajo, porque, hermano, no hay a quien le gane a Dios. Cuando aquí tú no decides. Si tú piensas que es tu fuerza la que va a hacer que tú respondas a la gracia, estás equivocado. Es al contrario. Cuando la gracia cumple su propósito, vas a responder. ¿Y cómo va a responder aquel que ha sido llamado por la gracia? Se va a santificar. Santidad no es ser bueno, ni ser perfecto, ni no equivocarse, ni no pecar. Santidad es querer ser para Dios, apartarse para Dios. Dios se convierte en tu prioridad. Aunque estudies, aunque trabajes, aunque tengas familia, aunque hagas lo que hagas, Dios está en tu mente. Y entonces empieza a haber un anhelo en tu corazón de: ¿cómo puedo hacer que en todo lo que hago esté Dios siempre presente? A quien se le ha revelado esta realidad de la gracia radical
que no merecíamos, que no era obligación de Dios, que no éramos nada y el Señor nos escogió como un remanente, va a responder, no solo a conocer, va a responder. Y ese regalo va a responder. ¿Cómo vamos a responder? Con arrepentimiento, con regeneración, con santificación, como una evidencia genuina de que la gracia ha actuado en nosotros y esa salvación y esa fe se ha activado de manera correcta en nosotros. La gracia del Señor, termino hermano, nos llama a ser santos y a tener paz y a tener descanso. Si Jesús ya hizo lo más difícil, que era darnos un regalo de salvación, ¿tú crees que no va a ser ahora o no nos va a dar un regalo de santificación? ¿Qué era más difícil? El regalo de encarnarse, de hacerse hombre, de tomar forma de siervo, de morir con muerte violenta de manera pública y vergonzosa, de llevar el pecado, la inmundicia de todos sobre de sí. O ahora, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, llevarnos de una manera amorosa pero firme hacia la santificación. Yo te pregunto, hermano, hoy, evalúa, ¿ya respondiste a la gracia? Si tú dices, sí, yo ya hice una oración, yo ya dije, Señor, creo que tú eres mi Salvador. Disculpa decirte que quizá eso no es suficiente, porque la oración es necesaria, pero a menos que se certifique con un corazón que quiere responder a la santidad, quizás solamente te emocionaste. Así que, hermano amado, la gracia que Pablo nos habla es una gracia distinta. No es un regalo por tu bonita cara, es un regalo al que no era, al que no merecía, al que no valía nada. Y cuando tú haces análisis de eso, tu vida va a cambiar. Cuando tú haces una claridad en tu vida no puede ser la misma. Si hasta un perro, cuando es rescatado, después de que lo atropellaron, después de que lo maltrataron y es rescatado, que no tiene entendimiento, un perro responde a esa gracia de aquel que lo rescató, lo salvó, lo alimentó, lo acogió. El perro no entiende, no tiene la conciencia, pero responde. Porque nosotros, que no somos perros, que somos seres humanos, el sello de la creación de Dios, ¿cómo no vamos a responder a esa gracia maravillosa con una vida que se trata de amoldar a su palabra y a su Espíritu Santo, luchando con nuestra carne que todos los días se opone al Señor, para someterla a aquel que ya nos salvó, para que podamos ser lo que Dios espera que seamos? Que Dios te bendiga.